y amén. Lucas 10, hermanos, del 25 al 37, por favor. Y dice así: y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, y llevóle al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuidádmele, y todo lo que de más se gastare, yo cuando vuelva te pagaré. 36, por favor. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y contestó aquel hombre, ¿verdad? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Querían pues hacer ver, ¿verdad? Este hombre, un hombre dice aquí que era un hombre era un intérprete de la ley, que se levantó y dijo para probarle, ¿verdad? Fíjense, a veces, ¿quién no sabía quién era Jesús? Él no sabía quién era Jesús, pero sabía de las escrituras, ¿sí? Y este hombre le dijo: aconteció que, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo crees que él contestó? Dice: ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Antiguo Testamento, hermanos, se basaba precisamente en dar unas enseñanzas de cómo debía de ser el pueblo de Dios, hermanos, cómo tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también hablaba de su prójimo, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en nosotros, hermanos, fíjense esta enseñanza que le da a este hombre, ¿verdad? Ese intérprete de la ley, pues se la da porque quería ver si Jesús podía responder a ello. Jesús era el autor de la palabra, hermanos. Ante esa situación quería probar qué era lo que le iba a contestar. Entonces, cuando vemos que lo que él planteaba a Jesús, pues era que aprendiera. Si no se había acordado de la misericordia de Dios, quería que la aprendiera. Hoy en nuestra nación, hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y a veces cuesta mucho trabajo aplicar la misericordia, ¿verdad? Dice que por la maldad de muchos, hermanos, dice que se resfriaría esa misericordia, ¿sí? En nosotros para con la gente.
porque uno nunca sabe, ¿verdad? Ahora datan que ahora si un carro te pega por atrás, no te pares para ver qué le pasó a tu carro porque viene a ser un asalto. No puedes caminar por calles oscuras, ¿verdad? ¿Por qué razón? O aún con calles que están iluminadas, de cualquier manera corres riesgos, ¿verdad? Ajá, pero fíjate, hay algo. ¿Ustedes creen que Dios se está equivocando con este consejo que nos da? Yo creo que estamos viviendo tanto temor que dejamos de creer en el que nos da el valor, ¿sí? Para poderlo hacer y pedirle al Señor en esos momentos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yo sé que Dios siempre tiene un plan y un cuidado para la vida de nosotros, o quién puede pensar que no lo va a hacer así. Este hombre, ¿verdad? Cuando empieza a detallar la forma de ser con tu prójimo y cuando empieza a hablar del buen samaritano, dice que ese hombre salió. Aquel hombre salió y iba a cierto lugar, pero en el camino, ¿qué se encontró? Unos ladrones que lo despojaron, que le pegaron, que lo dejaron casi muerto en el camino. ¿Sí? Eso le pasó a ese hombre. ¿Y qué pasó cuando pasó el sacerdote? Pasó, lo vio y quién sabe qué le habrá pasado, ¿no? Y nosotros así podemos pasar y ver muchas situaciones. Y después pasó el levita y volvió a ver a aquel hombre tirado, muriéndose, y pasó de largo. Y nosotros podemos pasar de largo muchas cosas que podemos estar viendo. Salimos con ciertos temores porque la situación está difícil en nuestra nación. Si esto nos está dando un ejemplo Jesús en aquel tiempo que fue asaltado, los asaltantes han existido siempre, ¿sí? Han existido siempre. Pero hay maneras a lo mejor de poder ver a alguien tirado o con alguna necesidad o con algún robo. Yo me recuerdo en una ocasión que estaba arreglando Enrique las placas de un carro y fuimos a Tlalnepantla a arreglarlas. Y me recuerdo que en esa ocasión, en lo que él entraba, yo me quedé en la puerta. Y habían salido unas personas de ahí con mucho llanto y estaban muy desesperadas porque había alguien de su familia, y era el esposo de una de estas mujeres que estaban ahí, que lo habían matado. Entonces era tal el llanto de ellas, de desesperación, que te acongojas el escuchar, y la impotencia que debe de ser que te digan que algún familiar murió o que algún familiar, o a veces hasta nos condolemos de lo mismo que le llega a suceder a otra gente, aunque no sea nuestra familia. Y ese es nuestro prójimo. Aunque sea, no lo conocemos, pero sí sabemos que alguien está sufriendo por una situación de esas. Y me recuerda mucho que en esa ocasión me acerqué con ella, ¿no? Porque eran unos gritos muy desesperados y la abracé. Le digo, ¿me permite abrazarla? Le digo, no sé qué esté sucediendo, pero créame que Dios puede tomar el control de su necesidad en estos momentos y ayudarla a que se calme y que tenga paz. Y ella me dice, es que mataron a mi esposo. Y de esas cosas que te quedas así como diciendo, ¿y qué le voy a decir? ¿Con qué palabras te voy a hacer entender que si recurres a Dios, Dios puede ayudarte y puede consolarte en estos momentos? Fíjense las oportunidades que Dios nos da. Si nosotros pasamos de largo y no vemos las necesidades que se llegan a presentar, pues estamos siendo como el sacerdote y estamos siendo como el levita, ¿sí? Y entonces cuando me acerqué con ella y le digo, permíteme y déjame orar por ti en este momento. Y la abracé y me puse a orar con ella. Y créanme que fue un momento muy especial y ya quedó calmada, estaba la mamá, estaban otros familiares. Y les digo, recurrir a Dios es la única manera de fortaleza que nosotros podemos tener. Pero hay mucha gente que no lo conoce. Tenemos una religión, mucha gente, pero no sabe quién es el Salvador, no sabe quién es Dios.
No sabe quién es el Espíritu Santo que consuela en nuestros momentos más difíciles. No sabe que hay una palabra que nos dejó escrita de tal manera que nos va a ayudar a que al leerla, pues va a inspirar nuestra vida para saber lo que Dios tiene para nosotros y tener confianza en Él. Entonces pasó eso. Y de esos momentos en los cuales dice uno, gracias Señor porque me permitiste ver a una persona y poderla ayudar en estos momentos. No sé lo que va a pasar. Yo sé que debió de haber sido un dolor muy fuerte, pero que sin embargo, hermanos, estaba ahí Dios. Así como lo fue con este hombre, ¿no? Con el buen samaritano. Con ese hombre que pasó y no pasó desapercibido, ¿no? La persona que estaba ahí tirada, pudiéramos ser algunos de nosotros. Me recuerdo mucho cuando el accidente de Chepe, que pasaban los carros y nada más lo único que te hacían era alumbrarte y tomar fotografías, pero nadie se paraba. Y pasó otro, y otro, y otro, y muchos carros. Dice Chepe, yo nada más veía las luces y veía los flachazos, pero nadie se paraba. Nadie se paraba, no había el teléfono, no había la manera de él poderse comunicar. Y podrían haber pensado, no, yo creo que como quedó el carro, yo creo que este muchacho o la persona que venía manejando ya murió. Sin embargo, ¿cómo Dios dejó a una persona que ni te conocía? Pero Dios, ¿qué creen que hizo? Movió a misericordia. Movió a misericordia y se paró y le dijo, ten mi teléfono para que hables, porque estaba consciente. Y fue la manera en que se pudo comunicar con su esposa. Y ya después Sandra se comunicó con nosotros. Quiere decir que los buenos samaritanos existen, aún en medio de gente que no conocemos. Recordemos que los samaritanos eran odiados por los judíos. Bueno, ni el nombre de samaritano podían ellos de hablarlo. No lo podían ellos ni decir. Y era un pueblo mezclado de judíos con gentiles. Y quiere decir que la misericordia de Dios se mueve aún en los corazones que son rechazados. Fíjense este hombre, los que tenían un conocimiento de la ley, habían pasado y no habían hecho nada por él. Y podemos pasar y deja de los accidentes y de situaciones, a Dios gracias, se pudo comunicar, nos pudo establecer lo que le había pasado y nos empezamos a mover y llegamos al hospital y entre lo que a él lo curaban, entre lo que a él lo veían y entre lo que yo lo veía, todo pálido y todo enfermo, habían otros en ese mismo lugar de urgencias, había otra gente también estaba mal. ¿Y qué te hace ver y decir, es que yo nada más me enfoco en la necesidad de la que estoy viendo de mi hijo? Ahí me pude haber enfocado. Era mi hijo. Me tocó recibirlo, salud. Me tocó entrar con él. Me tocó estar ahí. Y me tocó verlo cómo estaba de mal. Y en los momentos en que él pasó, y se los he platicado, en los momentos en que pasaron ahí a que le hicieran unas tomografías para ver si no había estallamiento de vísceras, si no se había golpeado en la cabeza. Entonces ahí en ese momento pues él se pasó, ahí no podíamos entrar. Y no había más que una persona que pudiera entrar y estar en urgencias con él, no sé si te acuerdes. Y a estarle secando el sudor, porque era un sudor frío, mojado, porque ese día había llovido mucho. Y me decía, tengo mucho frío, mamá. Ahorita, hijo, ya van a empezar, ahorita te van a pasar al procedimiento que va a seguir. Uno no es médico, hermanos, pero sí uno sabe con quién confía y en quién confía. Y en esos momentos entró una muchachita desangrándose, una niña como de 13 años.
y el papá le gritaba a la niña que no se durmiera, pues había sido el mandato que le había dado el doctor. ¿Sabes qué? Que no se duerma, porque ha perdido mucha sangre y puede caer en coma. Y el papá, yo me acuerdo cómo le gritaba: hija, no te duermas, a ver, estamos aquí, ahorita todo va a estar bien. Y el papá había entrado en puros calcetines y con la pijama. Y después entró la mamá desesperada y gritando por la entrada de urgencias y con su hijo. Y en esos momentos dije yo, bueno, yo aquí estoy parada, estoy viendo este acto, estoy viendo a mi hijo, se lo acaban de llevar a que le hicieran las tomografías y radiografías y todo lo que le estaban haciendo en los estudios. Nadie podía bajar en esos momentos, pero dije, aquí hay alguien que necesita de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me acerqué con la mamá. No, me acerqué primero con el esposo, dije yo, a lo mejor no se vayan a enojar, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir que le importa. Es mi momento, estoy pasando por una situación difícil. Entonces fui con el esposo y le dije, ¿pudiera ser posible que yo me pudiera acercar con su esposa para hablar con ella y orar por ella? Sí, vaya con ella, por favor. Entonces me acerqué con ella, con Wendy, todavía nos comunicamos hasta la fecha. Tenemos un día especial en que nos conocimos en un accidente de nuestros hijos. Mi hijo con un choque y su hija se había caído de un domo que era de cristal y se había cortado aquí y se había cortado la pierna y casi llegaba a la yugular. Entonces era un momento muy difícil. La muchachita estaba pálida, blanca, y le digo a Wendy, permíteme orar, yo sé que estás pasando por un momento muy difícil y créeme que si ponemos a tu hija en las manos de Dios, Dios va a obrar un milagro. Y me dice, sí, por favor, ¿quieres que oremos? Sí, por favor. Y empezamos a orar ahí. Y estaba su hijo ahí a un lado y empezamos y estaban llorando, pero ya cuando terminamos de orar y que le dije, Dios tiene el control de todo, tranquila. Sí, gracias. Ya se calmó y ya pudo entrar tranquila. Que no te vea agitada tu hija, que te vea segura. Lo mismo tu esposo necesita de mucha seguridad. Sí, gracias a Dios. Quiere decir, hermanos, que algo tenemos que hacer. Y sí lo podemos hacer. Es que es por pena. Es que ¿cómo les voy a decir? Es que ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que inmediatamente, como pasó el buen samaritano y vio a aquel hombre tirado, moribundo, ¿verdad? Y no dijo, me paso de largo. Y al fin que no es ni mi familia. Aquellos otros conocían perfectamente bien la ley, pero la aplicó en misericordia. ¿Y qué llegó? Tomó a este hombre, lo puso en el caballo, fue y lo puso en un mesón, les dejó dinero para que lo atendieran y les dijo, y si algo le hace falta a mi regreso, te lo pago. Qué misericordia, ¿no? Qué misericordia cuando a veces no queremos nada, hacer nada en lo absoluto. Y llegar a un campo de trabajo, hermanos, es llegar a un campo en el hospital. Ahí es un campo de trabajo tremendo, donde nosotros podemos hacer que las gentes desconsoladas, y nosotros estábamos desconsolados en ese momento, fuéramos consolados, como lo fue aquel hombre tirado ahí en el suelo. Y me recuerdo que después, cuando ya quedamos, porque a la hora de la operación, fue la misma operación a la hora que entró Chepe como que a la hora que entró la Pau, la hija de este matrimonio. Y estábamos sentados en la salita ahí y empezamos a platicar y me dice Wendy, dice, ¿y ustedes qué vienen aquí? Dice, para cuando hay necesidad de que la gente aquí esté mal, como lo estamos pasando nosotros, y les dé parte del servicio del hospital, o ustedes lo hacen de una manera así. No, le digo, mi hijo también lo están operando. ¿Cómo? Sí, le digo, mi hijo también está muy grave.
Quiere decir, hermanos, que no es el que me sobre tiempo, ni el momento de angustia que estoy viviendo, sino lo que Dios te manda que hagas, como lo hizo este hombre samaritano, ¿verdad? Y a veces podremos ver, a lo mejor no en un accidente, sino en una necesidad, ¿verdad? A veces escuchamos a personas, ¿no les ha tocado escuchar a personas, amistades, ¿verdad? Que muchos los hemos invitado a Dios y no se puede, no quieren y se resisten, pero la misericordia sigue siendo, hermanos. Y seguimos hablando, y ahora unos días escuchamos a una amiguita que tenemos que ha sido bien neciecita. Y tanto es compartirle, ¿no? Y tanto es compartirle, y ella, a veces las cosas ya se le componen tantito y es como la gente que se siente bien segura, ¿no? Ya me siento bien, me olvido de lo demás, pero al poco tiempo, pácatelas otra vez lo mismo, ¿no? Y ahora que nos platicaba toda la necesidad que estaba viviendo, que ha sido la misma de siempre, le decía yo, ponte en las manos de Dios. Tú a un tiempo, cuando estuviste enferma, recibiste a Jesús. Y es un tiempo en que pongas a tus hijas en las manos de Dios. Sí, yo le digo a mi esposo cuando se levanta en las mañanas, que se va el domingo a la iglesia, le digo, despiértame para que me lleves. Le digo, ¿y tú cuándo tienes? Bueno, ni en lo que crees. Porque no te paras ni vas. ¿Qué te tiene que levantar tu esposo para que vayas? Es que yo me duermo tarde. Le digo, pues duérmete más temprano. Al fin que es el domingo, y el domingo no te puedes parar temprano para que vayas y acudas a abastecerte de lo que dices que conoces. ¿Cómo nos abastecemos los que decimos que conocemos, hermanos? Pues a través de su palabra. ¿Cómo sobrevivimos para ayudar a nuestro prójimo si no nos abastecemos del que dice, ¿verdad? Dice que acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, y le llevó a un mesón y cuidó de él. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿No? Ese experto en la ley de Moisés se refería, cuando él empezó a detallar ahí, cuando vemos ahí, dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él quería que le diera una respuesta que él la conocía, porque le detalla la palabra de Dios de ahí, de lo que dice Deuteronomio 6:5. Y también detalla ahí donde dice en Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir entonces que tenemos una gran enseñanza de parte de Dios a través de quién es nuestro prójimo, y nuestro prójimo es nuestro próximo, la persona en la que podemos ayudar. ¿Cuánto hemos sido buenos samaritanos, hermanos, o pasamos de largo, como los sacerdotes y como los levitas? Cuando vemos que hay hambre, cuando vemos que hay necesidades, y pasamos de largo porque yo la tengo, porque no me sobra. No. Aquí no es de que nos sobre, hermanos. El samaritano llegó con 2 denarios, ¿sí? Llegó con 2 denarios. Pero dijo, cuando regrese, lo que se haya gastado en él, yo te lo voy a pagar. ¿Y cuántos hemos hecho así? Es que es su bronca, es su problema. Pero aquí nos está dando una enseñanza tremenda con este hombre, con ese intérprete de la ley, ¿verdad?
no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo Jehová. Entendía muy bien que la ley demandaba total devoción a Dios, pero también total amor a su prójimo. Eso lo podía haber él entendido muy bien. Y Jesús habló más acerca de estas leyes en otras ocasiones, y nos dice ahí, cuando se recuerdan, ahí en Mateo 19 del 16 al 22, cuando aquel rico se acerca, ha hecho esto. Si me lo pueden poner, por favor, Mateo 16 del 22 al 28, por favor. Mateo 19 del 16 al 22, perdón. Mateo 10 dice, y he aquí, uno llegándose le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿sí? Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás ¿a qué? A tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo, ¿sí? Y dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. 22. Y oyendo el mancebo esta palabra, ¿qué le pareció? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gracias. Y así es. Tenía muchas posesiones y no quería que se le quitaran. Las cosas, hermanos, las tenemos aquí. El día que nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, poder ayudar a nuestro prójimo es una grande bendición. Y este hombre, pues esto todo lo he hecho, como diciendo, mira, toda la palabra que tú me has hecho mención, honro a mis padres, no soy grosero con ellos, leo tu palabra, pudiera haber dicho también este hombre, ¿verdad? Le dijo maestro bueno, ¿verdad? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y empezó a darle todas las explicaciones debidas a Jesús, que ya las sabía, pero sabía algo que había en el corazón. Y eso es lo que a veces, muchas veces hay en nuestro corazón. No misericordia ni amor. Y le dijo, reparte entre los pobres lo que tienes. ¿Y qué pasó? Se dio la media vuelta y dijo, no. Es como aquellos que andan buscando dónde no diezmar. Dice, ¿qué iglesia es la que no lleva el diezmo? Para ahí acudir. Yo me acuerdo de una pareja de matrimonio de hace muchísimos años. Entró en una iglesia, entró en otra, y como pa' de malas, pácatelas, que les hablaban del diezmo. Y no, hombre, se salía, pero no, es que esta no es. Y volvía a otra, y es que esta no es. Y es que esta no, esta tampoco es. El caso es que Dios lo correteaba con el diezmo. Pero él no quería entenderlo de esa manera. Le costaba mucho trabajo poder dar. Así como este hombre, ¿no? El poder dar. No lo que le sobrara, sino lo que podía dar. Entonces, cuando a nosotros nos corretean por muchas cosas que no queremos hacer, Dios las va a estar haciendo y trabajando. ¿Por qué razón? Porque al final es su palabra y hay que ser obedientes a ella. Y esto es lo mismo que nos está diciendo ahorita, la misericordia la tenemos que tener. Ay, es que me cuesta mucho trabajo ser misericordioso. Pues lo tenemos que tener. Tenemos que aprender a hacer misericordia, ¿sí? Entendía este hombre muy bien que la ley demandaba total devoción a Dios y amor al prójimo.
Y como vimos ahí en Mateo 19, del 16 al 22. Pero ahí cuando nos dice, ahí en Lucas 10, 27 al 37, donde dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Como lo mismo que le había dicho al ricachón, ¿verdad? Haz esto y vivirás. Y entonces, ¿qué le dijo? Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pues enséñame quién es mi prójimo. Y como Jesús se las gastaba pero re bien para enseñarnos a través de parábolas, ¿verdad? Pues le dijo: ahí te va una lección. Déjame platicarte esta lección del buen samaritano. ¿Y qué fue lo que pasó? Y le empezó a decir: había venido un hombre que había salido de su casa, iba de Jerusalén a Jericó, y en esos momentos unos bandidos asaltantes lo robaron y lo dejaron casi muerto. Y en esos momentos, después de dejarlo tirado y después del hurto que habían tenido para con él, dice que empezaron a pasar, y empezó el sacerdote, y pasó y siguió de largo, y pasó el levita y pasó de largo, pero pasó aquel que era el bueno. Así como el bueno que fue para irle a prestar el teléfono al Chepe. Llegó el bueno. Habían pasado muchos. Paz, fotos. El morbo, ¿no? Pero nunca la misericordia. Paz, fotos. Pero llegó aquel. Y ahí está llama, ¿no? Y pudo avisar a su familia. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bendecidos cuando somos trabajados en esa parte? Cuando trabajamos esa parte de la misericordia, ¿no? Y ahí cuando este hombre va viendo, ¿verdad? Y respondiendo Jesús, y le dijo el hombre: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, y empieza a hacerle la plática del buen samaritano. Lo que te he dicho, ve y hazlo. Lo que nos ha dicho hoy, hemos escuchado y hemos de hacerlo. Amén. Hemos de hacerlo. Solo el samaritano lo trató como una persona, la que se debía amar. ¿Sí? Los expertos de la ley trataron al herido como un tema de discusión, los ladrones como objeto que explotan, los sacerdotes como un problema a evitar y el levita como un objeto de curiosidad. Sin embargo, el samaritano lo trató como a una persona como la cual se debía de amar. Y de esta parábola aprendemos 3 principios. 1, la carencia de amor es a menudo fácil de justificar a pesar de que nunca es buena. 2, nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad sin importar raza, credo ni procedencia social, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con todos aquellos que están viniendo de Guatemala, ¿qué otra parte están viniendo? De El Salvador, ¿verdad? Y se paran. Pero ya ha sido fue tanta la apertura, hermanos. Todos están corriendo por sus vidas y por abastecerse de situaciones. Pero yo creo que las Naciones Unidas existen para algo, hermanos. Existen para que precisamente los presidentes, como nuestro presidente y como los presidentes de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, ¿sí?, tengan entendimiento para poder abastecer a sus gentes que viven ahí, ¿sí? Y nosotros estamos viendo aquí gente que viene y que podemos darles a lo mejor lo que el Señor nos permita poderles ofrecer. Pero ellos necesitan de casa, necesitan de un trabajo,
Han venido y han muerto muchas gentes, hermanos, al querer cruzar un río donde no los quieren, en Estados Unidos. ¿Y cuántas cosas nos ha tocado ver en esto, hermanos? Y la misericordia tiene que ser como los hermanitos. No sé si les ha tocado ver a los hermanitos que andan vendiendo los burritos, y parece un féretro, de veras, ¿cómo se llama? La hielera, ¿no? Y van y andan ahí los hermanitos, ¿no? Y a veces el aguacero, ahora ya traen hasta sus mochilitas porque ahora se las reparte. El otro día salíamos del banco y Mónica siempre se para y siempre compra los burritos ahí con cualquiera que se presenta, ¿no? Porque sabemos que lleva una necesidad y sabemos que podemos apoyar en algo, ¿verdad? Entonces los burritos son, y Dios te bendiga, sí, ayúdenos, es que mire, estamos con esta necesidad, queremos salir de las drogas. Fíjense nada más, hermanos, todo a lo que se expone el ser humano, ¿sí? Y que pasáramos indiferentes. Es nuestro pueblo, dice que no aborreceríamos a los de nuestro propio pueblo. Nos lo acaba de decir aquí en Levíticos. Entonces, ¿qué haces? Ayúdalos, cómprales. ¿Cuántos les han comprado? ¿Sí les han comprado? ¿O no les han comprado? Sí, hay que comprarles, hay que comprarles los burritos, ¿sí? Y a lo mejor si no te los vas a comer tú, pero hay alguien que está por allá, tengo hambre. Ya hiciste una doble. Hiciste una compra de beneficio para la asociación y estás haciendo un beneficio también ¿para quién? Para aquel que tiene hambre. Entonces va por partida doble, ¿no? Y es una grande bendición en medio de un mundo indiferente, que pasamos de frente, Amor significa, esa es otra de esos principios. Amor significa algo para suplir la necesidad de alguien, no importa dónde viva. Hay gente necesitada a nuestro alrededor y no hay razón justificada para podérsela negar la ayuda. Entonces, hoy Dios ha sido claro, ¿sí? Ha sido claro Dios a través de lo que nos ha estado enseñando de la misericordia. Uno solo la aplicó. ¿Cuántos de nosotros estaremos aplicando la misericordia de Dios en esta semana? En esta semana y en lo que nos reste de vida, hermanos. Amén. En algo que nosotros, es que soy tan pobre que no tengo. No, pues no, hermanos, bueno, ni qué palabras puedo decirles. ¿Qué les puedo decir? Y a veces somos pobres, pero también somos, porque no nos gusta. No, es que mi peso, y no el peso que traemos encima, sino el peso que me gano, lo guardo tanto. Era un hombre tan rico, que era bien pobre, porque no sabía dar. Entonces hoy en esta tarde, hermanos, hemos aprendido de la misericordia, de esos principios que Dios nos habla a través de ello, ¿sí? Esa misericordia, el tener compasión, es el milagro de sentir como Dios siente, es conocer una necesidad y reaccionar como el Señor lo haría, ¿sí? La pregunta de aquel podría ser la misma de hoy: ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta sería la misma de Jesús: es aquel que tiene necesidad y que puede ser tú un canal de bendición para ayudarlo, ¿sí? Un hombre fue asaltado, herido, maltratado. Las relaciones de las personas que pasaron a su lado fueron, para el experto de la ley, un tema teológico. Para el ladrón era alguien para quien despojarlo. Para el religioso, un tema a evitar. Para el mesonero, un cliente a quien atender. Y para el samaritano, un ser humano al cual servir. Todos tuvieron un trabajo.
pero muchos lo dejaron pasar y no lo hicieron. El samaritano tuvo compasión, su misericordia lo llevó a sentir y a tomar la acción. Nuestro prójimo es todo aquel que nos necesita y que no puede valerse por sí mismo. Ese es nuestro prójimo. Así es que en esta tarde, hermanos, nos vamos con una tarea bien grande. Cuando vean esos hermanitos, cuando vean esas necesidades, yo sé que no les vamos a poder componer la vida a todas estas personas que han sido despojadas o se han salido de sus naciones para venir a encontrar un trabajo aquí. Ya muchos los están poniendo a trabajar, pero sí podemos estar dando algo de lo que nosotros, Dios nos ha bendecido, y que encuentren pronto una solución en su nación para que puedan regresar a ella, hermanos. Amén. Yo creo que esa sería también una grande ayuda que nosotros podríamos dar. Así es que en esta tarde por eso le vamos a decir al Señor: Señor, ayúdame en tu nombre a hacer la respuesta de la oración de alguien. Yo creo que estabas orando, Chepe. ¿Qué estabas pensando en esos momentos? ¿Y llegó? ¿Y llegó? ¿Y llegó? Y así andabas con el Jesús en la boca. Pues sí, andaba con el Jesús en la boca, ¿verdad? Que estaba consciente, porque hay quienes, sí, nadie sabe, porque ¿cuánto pasó después del accidente que fueron a verte? Uh-huh. Uh-huh. Se hizo eterno. De aquí a que llegó la ambulancia, ¿sí? De aquí que fue los primeros auxilios. ¿A qué hora fue el accidente? ¿9:30? ¿9? 25 para las 10. Llegaste allá como a las 10:15, 10:20, ¿no? Cuando ya estábamos ahí. Casi una hora después. Ah, no, enorme. Y a uno se le hacen, uno quisiera volar en esos momentos. Quisiera uno, a ver, vamos, agarra. Y cuando nos avisaron, a ver, y el aguacero todavía. Hoy lo podemos contar por la misericordia de Dios, hijo. Hoy lo podemos contar por la misericordia de Dios, porque no estamos solos. Por eso el orar todos los días por nuestros hijos, hermanos, de verdad no saben toda la bendición que llevan ellos y la bendición que nosotros tenemos por hacerlo por ellos, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. En medio de tantas situaciones que vivimos, ¿verdad? Que vivimos, que vemos. Pídanle mucho a Dios, porque yo me quiero ahí en la cuadra donde vivo, donde tienen su casa, hay muchos jóvenes bien perdidos. Y de verdad que no puedo pasar indiferente, pero quiero todo el valor y toda la palabra para poderles hablar, hermanos. ¿Sí? Y que Dios haga su obra en ellos. ¿Oramos por ellos? Sí, oramos por ellos, hermanos. Oro por mi colonia, oramos por nuestra nación, oramos por nuestro estado, por nuestra comunidad, por nuestros vecinos, ¿sí? Por la colonia, por aquí, por Santana y Santa María Xozoquilpan, que son de nuestra comunidad. Y oramos por todas las necesidades establecidas aquí en el Estado de México, ¿sí? Pero Dios nos levante para ser portadores de misericordia y trabajar como el buen samaritano. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor, que nos mueve en un mundo difícil, Señor, en un mundo donde estamos viendo tanta necesidad, Señor, pero donde podemos ser, Señor, un brazo extendido tuyo
para llevar bendición, Señor, y misericordia a quienes lo necesitan, Padre. Hoy agradecemos infinitamente por esta palabra, Señor, porque la trabajemos, Señor, porque hagamos, Señor, y seamos obedientes de esta enseñanza. Podemos a lo mejor saber como el sacerdote, como el levita, y pasar de largo y no atender esas necesidades que se están presentando. Pero hoy, Señor, has hablado a nuestros corazones y has pedido que nosotros te amemos a ti con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y la principal parte, Señor, es que solamente un corazón conmovido por ti y un corazón que te tiene a ti es la manera de responder como el buen samaritano respondió con aquel hombre, Señor. Hoy te agradecemos, mi Dios, en esta tarde por esta palabra. Permítenos, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía en nuestras vidas, sino que vaya con el propósito con el cual ha sido enviada. Que nosotros, Señor, cada uno de los que estamos aquí, que nos hagamos, Señor, sensibles a la necesidad de nuestro prójimo, Padre, y que podamos ayudar, Señor. Hoy te agradecemos infinitamente, mi Dios, y te damos la gloria, la honra y el honor, porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, que a lo largo de los años que tengamos de vida, Señor, podamos trabajar como el buen samaritano, Señor. Hoy lo hiciste, Señor. En esta tarde nos has enseñado esta parábola, mi Dios, que sigue vigente, Padre. Hay mucha necesidad en nuestra nación. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor, sino comprensivos a esta palabra, Padre. Hoy te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre.